Ok. Entonces, como les estaba diciendo, una vez constituidos los grupos, vamos a el viernes a dar la retroalimentación sobre cómo es que deben de hacer la primera parte del trabajo de investigación. Les acabo de preguntar si faltaba alguien en los grupos y ya no me contestaron, entonces voy a asumir que todos los grupos están constituidos y listos para iniciar el viernes con el trabajo. Solamente tengo el grupo de 2 estudiantes que me quedaría pendiente si hay una incorporación adicional en el transcurso de estos días, lo incorporaríamos a ese grupo. Les había dicho que por favor me mandaran un correo con los 2 integrantes para incorporarlos al grupo, porque a hoy tengo que mandar la lista a la coordinación y ya no hay vuelta atrás. El tema de indicadores relativos es el primer o la primera forma de hacer estadística descriptiva que vamos a desarrollar en este curso. Como les expliqué antes, la estructura de los temas tiene una presentación, va a tener un documento en Word que resume o que complementa la presentación. Voy a abrir los 2 documentos para que los vayamos viendo. Ve que ahí están todas las definiciones, esas son unas cosas muy didácticas, todos estos esquemas están en la presentación, pero están más detallados o explicados en todo el archivo de Word. Tiene también un documento en PDF. Este archivito es mío, este archivito es de la cátedra, de indicadores relativos, pero aplicados a salud. Son como más de tipo de ejemplos y esto es más de teoría. Todo lo demás son prácticas con su respectiva solución y prácticas sin la solución, con un ejemplo de quiz. Esta partecita ya ahora sí, como es para examen, ahora este tema sí me interesa que lo tengamos bien dominado porque es un tema muy cuantitativo, muy de cálculo, entonces tenemos que hacer más práctica y tenemos que ver entonces un ejemplito de indicadores relativos. Esto lo voy a ver en las siguientes lecciones. Esta es la estructura de los capítulos que siempre le he dicho que vamos a usar en todos los temas. Los archivos en Word son para que ustedes de lectura fuera de clase y la presentación es para el trabajo durante las horas de lecciones. Vamos a iniciar con los conceptos de indicadores relativos. Repito, es una de las formas que se utiliza para hacer estadísticas descriptivas. ¿Qué era una estadística descriptiva? Poder resumir o poder describir o poder tratar un conjunto de datos de tal manera que podamos extraer conclusiones sobre ellos. La primera forma que vamos a ver para hacer estadística descriptiva, como les dije, es esto. ¿Qué es un indicador relativo? Primero vamos con la definición. Los datos, recuerden que la definición de estadística les dije que eran expresiones numéricas. ¿Ok? Entonces, estas expresiones numéricas se pueden presentar o se pueden mostrar de 2 formas posibles, en términos absolutos y en términos relativos.
un valor en términos absolutos son las observaciones que se derivan de una característica de una unidad elemental, tales y como se recolectan. Ejemplo, tengo un estudiante, unidad elemental, un estudiante de la Universidad de Costa Rica. ¿Cuáles son las características que yo voy a analizar de ese estudiante? Bueno, podría analizar la edad, podría analizar el número de hijos y podría analizar el peso. ¿Ok? Son 3 características. En este caso, las 3 son cuantitativas. 2 cuantitativas continuas, que son los años y los kilos, la edad y el peso, y una que es cuantitativa discreta, que es el número de hijos tenidos. ¿Ok? Las observaciones, que son la cuantificación de la característica, son la persona número 1 tiene 25 años, tiene 7 hijos y pesa 25 kilos. Qué poquillo, ¿verdad? Son ejemplos típicos que tenemos acá. Estos son valores absolutos. Por lo general, cuando se tienen los valores absolutos, no es posible establecer conclusiones porque el tamaño de los datos o el volumen de los datos, por lo general, tiende a afectar la interpretación. Les voy a poner un ejemplo. Si mi unidad elemental fuera un país, ¿verdad? Los países. Y mi característica fuera las defunciones o el total de muertes que hay, entonces yo podría decir Costa Rica, 15,000 muertes en el año, ¿verdad? Y podría decir China, 250,000 muertes en el año. 15,000 muertes en Costa Rica y 250,000 muertes en China son las 2 observaciones de los 2 países. Entonces, alguien podría malinterpretar la característica mortalidad porque dice, no, es que en Estados Unidos la salud es muy mala porque hay muchas más muertes que en Costa Rica. Ese es el problema que tienen los indicadores absolutos o los números absolutos. Esto es un error porque la población de Costa Rica es mucho menor que la población de China. Entonces, obviamente, en 5 millones de personas, 15,000 pueden ser las muertes, pero en 3,500 millones de personas que viven en China, pues 250,000 no parece ser un número elevado. Entonces, para poder realmente hacer análisis comparativo entre las cifras, lo que se utiliza son los indicadores relativos. Entonces, yo, por ejemplo, digo que tengo 25 personas por cada 100 que son estudiantes de medicina. O digo que tengo que Pedro tiene 2 veces la edad de Juan. ¿Ok? Entonces, ahora estos indicadores se interpretan, son relativos porque se interpretan contra una base. Ajá. En este caso, la base es en la población total y en este caso el 2 se interpreta con respecto a Juan. ¿Ok? Y entonces, ahora lo que me ayuda los indicadores relativos es a mejorar la comparabilidad en las cifras para efectos de conclusiones. Eso es lo que hacen los indicadores relativos. ¿Cómo se define un indicador relativo? O sea, ¿cómo se operacionaliza el indicador relativo? Pues simplemente es un cociente. Es un valor absoluto A dividido entre un valor absoluto B, donde A y B pueden ser cualquier cosa.
cualquier número en el numerador y el denominador me va a generar un indicador relativo. ¿Ok? Entonces, ustedes se podrán preguntar, wow, ¿qué cantidad de indicadores relativos pueden existir? ¿Cómo los vamos a ver? Los millones de indicadores relativos, ¿cómo los vamos a ver en una clase de 3 horas? La respuesta es que si bien existen infinidad de indicadores relativos, los podemos agrupar en únicamente 3 categorías. Y lo que vamos a ver acá son lo que nos interesa, pues, es que nosotros podamos diferenciar cuando tengamos un cociente en cuál de las 3 categorías cae el indicador, ¿verdad? Porque las fórmulas siempre las vamos a tener disponibles, ¿verdad? Recuerden que este es un curso de estadística descriptiva. Las fórmulas matemáticas no nos van a interesar, entonces para examen vamos a tener un listado de fórmulas. Lo que ustedes tienen que, lo que tenemos que hacer acá es que cuando ustedes vean una división, un cociente, puedan primero identificar cuál de los 3 indicadores es. Y segundo, que me lo puedan interpretar, porque las interpretaciones de los 3 indicadores son distintos. ¿Ok? Sin más preámbulo, entonces vamos a ver los 3 tipos de indicadores que tenemos. Esto lo resume esta laminita que tengo acá. Como ustedes podrán visualizar, voy a ponerle para que se le vea mejor en los videos. Cuando no esté proyectando así en modo presentación, por favor me lo recuerdan, porque si no en los videos sale un poquito chiquitico. Entonces, por favor, cuando vean que se me ha olvidado ponerlo en formato presentación, pues me lo hacen saber. Los 3 tipos de indicadores son los porcentajes, las razones y las tasas. ¿Ok? Los 3 son cocientes. Un número A dividido entre un número B. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se define un porcentaje? Los porcentajes es simplemente un cociente que muestra la frecuencia absoluta. Por frecuencia absoluta le estoy preguntando un indicador absoluto, ¿verdad? Esto que tenemos acá, que muestra la frecuencia absoluta con la que una categoría se presenta dentro del conjunto total. Ojo la importancia de los conceptos. ¿Qué era categoría? ¿Qué es lo que determinamos qué es una categoría? Son todos los posibles resultados que toma una característica cualitativa. Entonces, las proporciones se utilizan para analizar básicamente características cualitativas. Aquí tenemos un ejemplo. Tengo la variable género. La variable género tiene 2 categorías, masculino, femenino, o sea, hombre o mujer. La suma de las categorías me genera la variable total. O sea, la suma de las categorías me genera la población total. Por lo tanto, cuando yo divido el número de hombres entre el total, tengo la proporción de hombres que hay en el conjunto de datos. ¿Ok? Entonces, si lo hubiera puesto con respecto a las mujeres, pues tengo la proporción de mujeres que hay en el conjunto de datos.
¿Ok? Entonces vean que es muy sencillo identificar lo que es un porcentaje. Todo el mundo ha trabajado con porcentajes porque es algo muy típico, ¿verdad? Entonces, aquí le tenemos los datos. Tengo 2.345.000 hombres de una población de 4.780.000. Cuando divido esta cifra absoluta entre esta cifra absoluta, se genera una proporción de 0.495. Cuando tengo el cociente, esto se llama proporción. Cuando todo indicador relativo utiliza un factor de expansión. Perdón, vamos a ver que a quien no lo he ingresado, denme un momentito para ver. ¿Hay alguien que no lo haya podido ingresar porque no lo veo? Debe ser que ya entró. Ok, entonces les estaba diciendo que hay una diferencia entre el concepto de proporción y el concepto de porcentaje. En todo indicador relativo, ya sea porcentaje, razón o tasa, utiliza un factor de expansión para efectos de interpretación. ¿Ok? Entonces, en el caso de los porcentajes, este factor de expansión es el 100. Si yo hago nada más el cálculo del cociente, tengo una proporción. Cuando multiplico por 100, voy a tener el porcentaje, que es lo que normalmente utilizo para interpretar. ¿Ok? Los porcentajes, ¿cómo se interpreta este 49.1%? La interpretación no es hay un 49.1% de hombres, porque ahí no están interpretando nada, ¿verdad? Me están repitiendo el número. ¿Cómo se interpretaría 49.1? ¿Alguien que quiera participar? Hay Bueno, 49.1 hombres por cada 100 habitantes. ¿Cómo? sí. Que hay 49.1 hombres, bueno, en este caso 49 porque no puede haber .1 hombres, pero ajá, por cada 100 habitantes. Ajá, exactamente. En este país, ¿verdad? Cuando tengamos unos ejemplos con la delimitación de la población en tiempo y espacio, vamos a decir, en Costa Rica en el año 2021 hay 49.1 hombres por cada 100 habitantes. O en cada 100 habitantes, 49.1 son hombres. Así, cualquier indicador relativo lo vamos a interpretar. Ojo que es muy importante esta diferencia. Muchas veces en un examen le dicen, calcule la proporción, tienen que poner este número. Calculen el porcentaje, tienen que poner este número. Porque proporciones y porcentajes conceptualmente son dos cosas distintas. ¿Ok? Los porcentajes son muy simples, todo el mundo los ha trabajado, no vamos a meternos mucho en los porcentajes, pero si nosotros tuviéramos en este grupo nuestra variable fuera el estado civil y yo nada más quiero determinar el porcentaje de personas casadas que hay en el grupo, simplemente hago número de personas casadas entre total de estudiantes y punto, ¿verdad? Todo se utiliza, es muy común utilizarlo en
en variables cualitativas. Ahora, no necesariamente son exclusivos para variables cualitativas, ¿verdad? Si yo puedo sacar qué proporción de personas del grupo tienen exactamente 23 años. ¿Verdad? Nada más cuento cuántas personas tienen 23 años y lo divido entre el total de estudiantes y ahí está la proporción. Las razones. Es un indicador relativo que se genera de generar un cociente de dos cosas, de dos formas distintas. Podemos calcular un cociente que relaciona la frecuencia absoluta con la que una categoría se relaciona con la frecuencia absoluta de otra categoría. Entonces tenemos que comparar variable, las categorías masculino, femenino. Bueno, si yo divido masculino entre femenino, estoy teniendo un cociente de las dos categorías. La variable estado civil, si yo divido solteros entre casados, tengo la frecuencia absoluta de la categoría solteros entre la frecuencia absoluta de la categoría casados. ¿Ok? Y así sucesivamente. Esta es la primera forma de constituir una razón. Dividir frecuencias absolutas de dos categorías de una misma variable. Pero también se generan razones cuando yo relaciono la frecuencia absoluta de dos magnitudes completamente distintas. Por magnitudes estoy hablando de dos poblaciones estadísticas completamente diferentes, ¿verdad? En este caso, en estos dos casos, tenemos razones. Las razones utilizan un factor de expansión que puede ser el 1000, el 10,000 o el 100,000. Vamos a tener un cuidado. ¿Puede una razón utilizar el factor de expansión 100? Sí, ¿verdad? No hay ningún problema en utilizar el factor de expansión 100. No se recomienda, o al menos yo no recomiendo utilizar un factor de expansión 100 porque ocurre que cuando multiplican por 100 una razón, normalmente cometen el error de que automáticamente le ponen este simbolito. Y una razón no es un porcentaje. Entonces, para evitar, si ustedes me hacen el cálculo bien y solamente por un error al multiplicar me pusieron el símbolo porcentaje, se les asigna un 0 en la pregunta del examen o en la evaluación que corresponda porque no están sabiendo distinguir lo que es un porcentaje de una razón. Entonces vamos a tener mucho cuidado cuando utilizamos el 100 en una razón. Les vamos a poner dos ejemplos de cada uno de ellos. Cociente que relaciona la frecuencia absoluta de dos magnitudes, de dos categorías distintas. Por ejemplo, hombres entre mujeres. Por cierto, olvidaba decir que algo que no tienen los porcentajes, que tienen las razones, es que una razón me crea una nueva variable. Esa nueva variable, por lo general, tiene una identidad propia. La razón se interpreta o la puedo analizar más allá de los datos que le dan origen. Entonces, cuando, por ejemplo, un contador explica razones financieras, ¿verdad? Entonces, ellos hablan cobertura de la deuda, ¿verdad? Y entonces explican cuántas veces
los pasivos, los activos, los activos de la empresa están cubriendo los pasivos, por ejemplo. Pero lo que quiero que vean es que las razones se explican por sí solas. Tenemos una nueva variable. Como nueva variable que tiene, por lo general hay que ponerle un nombre. Dividir hombres entre mujeres se genera una razón que se llama la razón de masculinidad. En este caso, hombres entre mujeres es el primer tipo. Dos categorías de una misma variable. Pongamos el ejemplo del género o del estado civil. Yo puedo tener solteros entre casados. Son el cociente de dos categorías de una misma variable. Entonces, eso es el caso que tenemos acá. Nada más vamos a ver el ejemplito. Si yo tengo los hombres, que ya lo tenía aquí, que eran 2.343.000 entre el número de mujeres, aquí está malo, el número de mujeres es esto que está aquí. Les puse no, sí, es que son parecidas. Son 2.435.000 mujeres. Hacemos la división y esto me da 0.9363, ¿verdad? Y utilizo un factor de expansión, en este caso que es el 1000, el 0.9363 lo multipliqué por 1000 y me da 963.0. ¿Ok? En el segundo caso, cuando tengo las frecuencias relativas de dos conjuntos completamente distintos, tanto en forma de cálculo como en unidad de medida, tenemos también la conformación de una razón. Y vean este caso. Tengo una variable que es población total y tengo otra variable que son kilómetros cuadrados. Población expresado en personas, kilómetro, extensión territorial expresado en kilómetros cuadrados. ¿Qué dos poblaciones más distintas entre sí? Si yo las relaciono, tengo una razón que se conoce como densidad poblacional. ¿Ok? En el primer caso me da la población entre la extensión territorial me da 93.6. Observen una cosa. Este tipo de razón dio significativamente menor que 1. Me dio 0.9. Dio un número menor que 1. Este número de acá ya me dio un número significativamente mayor que 1. Entonces, los factores de expansión para efectos de interpretación se le asignan cuando el numerito es menor que 1. Cuando es mayor que 1, no utiliza factor de expansión. Porque más bien vamos a complicar la interpretación. Vamos con las interpretaciones de estas dos cosas. Veamos la interpretación de 0.96. Lo que estaría diciendo es, todos estos datos son de Costa Rica. En Costa Rica hay 0.96 hombres por cada mujer. Si hay una mujer, vamos a encontrar 0.96 hombres. Vean que es difícil interpretar eso. ¿Cómo? 0.96 hombres. Si yo lo expando, lo que estoy diciendo es que en Costa Rica, por cada 1000 mujeres, se encuentran 963 hombres. ¿Ok? En el caso de la extensión territorial, lo que estoy interpretándolo es de esta manera. En Costa Rica, por cada kilómetro cuadrado de extensión territorial, vamos a encontrar 93.6 personas. O sea, en un kilómetro de país, en promedio,
vamos a tener 93.6 personas. ¿Qué pasa si yo multiplico esto por 1000? Pues me da 93.600. Entonces estaría diciendo, en Costa Rica, por cada 1000 kilómetros de terreno, ¿verdad? 1500 kilómetros por 1000 kilómetros de país, vamos a encontrar 93.600 personas. Ve que en el primer caso, cuando no expandí, me sonaba raro. En el segundo caso, más bien cuando expandí, es cuando la interpretación se me complicó. Por eso, las razones solamente se expanden cuando el resultado es un número menor que 1. Pongamos otros ejemplos de razones así, rápidas. ¿Qué pasa si yo tengo Producto Interno Bruto, el PIB de un país, y lo divido entre la población total? Vean que otra vez estamos en el segundo caso. Estamos relacionando dos poblaciones completamente distintas. PIB en colones y población en personas. Cuando yo hago esta división, tengo una nueva variable que se conoce como producto per cápita o producto por habitante, que tiene como interpretación la cantidad de dinero que genera cada uno de los habitantes del país, ¿verdad? Ojo que los ejemplos pueden ser montones. Si estuviéramos en presencialidad, yo podría decir, en el aula 300 de la Facultad de Ciencias Económicas hay 30 sillas y tenemos 15 estudiantes. Entonces, yo podría sacar la razón de estudiantes por silla, ¿verdad? Que sería el número de estudiantes, 15, entre el número de sillas, que son 30. Me da 0.5, ¿verdad? Algo muy interesante de las razones es que yo les puedo dar vuelta, ¿verdad? La razón de masculinidad es hombres entre mujeres, pero la razón de feminidad es mujeres entre hombres. Yo puedo tener estudiantes por silla, que sería número de estudiantes entre el número de sillas, o al revés, podría tener sillas por habitante. Les voy a poner otros ejemplos de razones que vamos a ver ya ejemplos, ¿verdad? Yo puedo calcular la razón del número de médicos por habitante, o al revés, los habitantes por médico, ¿verdad? Le damos vuelta y tenemos estas dos, las dos formas de tener las razones. ¿Ok? Son algunos ejemplitos nada más como para entender el concepto. Vamos con el concepto de las tasas. Las tasas son un poquito más complicadas. No, no es dividir. Me están haciendo la siguiente consulta, que si todas las razones hay que dividirlas entre 1000. No, todo lo contrario, hay que, el factor de expansión es una multiplicación. Vea que entre este número da 0.963. Cuando lo multiplico por 1000, me da 963. No solo se multiplica por 1000, puedo multiplicar por 100,000 o puedo por 10,000 o por 100,000. Cuando multiplico por 10,000 o por 100,000, dejo de multiplicar cuando el número ya queda significativamente mayor que 1. Nada más para poner, yo creo que eso es muy importante. Entonces, vamos a hacernos un ejemplito en Excel.
Nada más para que lo veamos, para que veamos esos factores de expansión. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a tener médicos y vamos a tener habitantes. Nada más voy a poner unos valores arbitrarios para ponerles unos ejemplos. Hay 5.400 médicos y tengo 5.425.000 habitantes. ¿Ok? Esas son las cifras que tengo para hacer la razón. Entonces, yo voy a calcular médicos entre habitantes. Y hago la división. Vean el número que me queda. Entonces, si expando por 1000, es multiplicar esto por 1000. Pero vean que todavía me quedó por debajo de por debajo de 1. Esto se interpretaría: en Costa Rica, por cada 1000 habitantes hay 0.99 médicos. Entonces, eso me genera, es extraño. Entonces, como todavía me quedó menor que 1, yo mejor utilizo el factor de expansión, el 10.000. Y ahora otra vez, cuando multiplico este mismo valor por ahora el factor de expansión un poco más alto, tengo este valor que tengo acá. Ya esto sí lo puedo hacer un redondeo para efectos de interpretación, ¿verdad? Esto para efectos de interpretación, uno podría redondear así, ¿verdad? Entonces estoy diciendo, en Costa Rica, por cada 10.000 personas, hay 10 médicos. Observen entonces que esto ya tiene una interpretación más entendible, ¿verdad? El número correcto es esto, ¿verdad? Nada más aquí le quité los porcentajitos nada más para hacer una interpretación fácil, pero así es como tenemos que ir haciendo. Si todavía esto hubiera sido un número muy pequeño, digamos un país muy feo, que solamente tengo 345 médicos, vea que con 10.000 todavía quedo por debajo de 1. Entonces voy a tener que utilizar un factor de expansión que es el 100.000. Ahora sí, ya con el 100.000, entonces sí me queda por encima de 1. Por lo tanto, los factores de expansión, para contestarle a la compañera, no es dividir, más bien es multiplicar. Todos los factores de expansión son multiplicaciones. ¿Ok? En este caso, que yo voy multiplicando por 1000, por 10.000 o por 100.000 hasta que el numerito me quede mayor que 1. Eso es solo para efectos de interpretación. Cualquier cálculo que se haga matemático, que se vaya a hacer sobre indicadores relativos, tenemos que quitarle el factor de expansión, ¿verdad? Cualquier operación matemática sobre un indicador relativo, hay que quitarle el factor de expansión. Por eso en las proporciones, esto se llama proporciones porque es el valor que se utiliza para hacer operaciones matemáticas. Y los porcentajes es el valor que se utiliza solamente para efectos de interpretación. Vamos a ver, no tengo más consultas. Ahora bien, vamos con las tasas. Las tasas, vean, aquí se terminó el capítulo porque ya por ver la teoría, vamos a nada más a vernos un montón de ejemplos. Entonces, este capítulito es muy sencillo en el sentido de que la materia es corta, pero es complejo en el sentido de que las posibilidades que le pueden salir en un examen son prácticamente infinitas.
¿Ok? Vamos con las tasas. Para entender una tasa, vamos a definir lo que se llama una variable de stock y lo que se llama una variable de flujo. Todos los porcentajes y todas las razones se miden en un corte transversal en el tiempo, o sea, a un momento dado, ¿verdad? Si ese momento cambió, tanto el porcentaje como la razón van a modificarse en el número. Yo les voy a poner un ejemplito muy sencillo, ¿verdad? Lo que les explicaba yo de la razón, número de estudiantes por silla. Bueno, ¿qué pasa si lo calculo hoy martes, 5 de abril? Bueno, van a haber una cantidad de estudiantes X y van a haber un número de sillas X. Si yo lo calculo el viernes 8 de abril, pues van a haber un número de estudiantes distinto y puede haber un número de sillas distintos si han metido o sacado sillas del aula. Entonces, la razón de estudiantes por silla va a cambiar en esos dos momentos en el tiempo. Por lo tanto, todos los porcentajes se calculan en un corte transversal a un momento dado. Eso se llama una variable de stock, ¿verdad? ¿Cuántos enfermos de dengue hubieron el día de hoy? Sacando la razón entre vacunados y no vacunados. Mañana o dentro de una semana, ese dato va a cambiar. ¿Ok? Por su parte, las tasas se miden con variables de flujo. Una variable de flujo es una variable que yo la voy a medir en un tiempo determinado. Para saber cuál es el tiempo, tiene que haber un momento de inicio y tiene que haber un momento final, ¿verdad? Tiene que haber un tiempo 0 y tiene que haber un tiempo 1. En salud, en el área en la que estamos, ese tiempo por lo general van a ser los años. Por la dificultad de generar los datos de salud, todas las tasas se calculan anuales. En carreras como la administración de negocios, donde los datos fluyen o se generan de una manera más expedita, pues por lo general, todo lo que son razones financieras y los que son las tasas asociadas a contabilidad o a finanzas, por ejemplo, se calculan de manera mensual. ¿Ok? Entonces, mes es mi unidad de tiempo para la tasa en administración de negocios y el año es mi unidad temporal en el área de biociencias. Entonces, primero que todo, lo importante es que en tasas hay un concepto de temporalidad que no tenemos en los porcentajes. Por lo tanto, ¿cuál es la definición de tasa? Tasa es la frecuencia relativa. Por frecuencia relativa estoy interpretando un cociente. Un numerito A dividido entre un numerito B. Es un cociente que se obtiene de dividir el número de elementos o el subconjunto que sufrió las consecuencias de un determinado fenómeno. Este fenómeno puede ser muerte, puede ser enfermedad, puede ser un nacimiento, puede ser un matrimonio, ¿verdad? Lo importante es que en ese tiempo dado, el numerador me va a ir contando todos los elementos de la población que sufrieron ese determinado fenómeno. Entonces, yo voy a comenzar a decir, el 1 de enero del 2022
a las 12 medianoche y 1 minuto, una persona que estaba celebrando el cambio de año sufrió un accidente y murió. Esa persona es la primera muerte del año. Y así comienzo a ir contando todas las muertes que hubieron en el año hasta el 31 de diciembre del 2022. Eso para cualquier fenómeno, ya sea muerte, ya sea enfermedad, la sumatoria de todas las personas que se enfermaron de dengue en el año, entre el total de personas expuestas a tener dengue, ¿verdad? O lo mismo con COVID, el porcentaje de personas que tuvieron COVID en el año entre el total de personas expuestas. ¿Ok? Entonces, vean que el fenómeno que estamos midiendo es lo que le da el nombre a la tasa. Si estamos hablando de muerte, estoy hablando de una tasa de mortalidad. Si estoy hablando de enfermedad, estoy hablando de una tasa de morbilidad. Si es un nacimiento, estoy hablando una tasa de natalidad. Si es matrimonio, ¿verdad? Se llama tasa de nupcialidad, ¿verdad? Esto es entonces el conjunto de elementos que ha sufrido un determinado fenómeno entre la población expuesta a tener ese fenómeno. Esto es muy importante para entender las tasas. Población expuesta, ¿verdad? ¿Quién es la población expuesta a morirse? ¿Quién es la población expuesta a morir? Bueno, la población expuesta a morir son todas las personas vivas, ¿verdad? Los que ya se murieron no cuentan porque están en otro periodo. Los que no han nacido no cuentan porque no han nacido. Entonces, todas las personas de un país pueden sufrir el fenómeno de mortalidad, ¿verdad? Pero el fenómeno de nupcialidad serían la totalidad de personas. ¿Quiénes son las personas expuestas a cometer matrimonio? ¿Verdad? Un chiquito de 2 años es parte de una población expuesta a la nupcialidad. Sería mayor a 18, ¿no? A todas aquellas que la ley se lo permita. Exactamente. Entonces, hay una definición de población que es la que sufre el fenómeno de la nupcialidad, ¿verdad? Y así se generan las fórmulas. Lo mismo ocurre con, por ejemplo, la tasa de fecundidad, ¿verdad? Tasa de fecundidad. La tasa de fecundidad me muestra las personas, el denominador son las personas expuestas a la fecundidad, o sea, las personas expuestas a tener niños. ¿Ok? Entonces, volvemos a lo mismo. Un hombre no está expuesto a la fecundidad, gracias a Dios. Un niño menor de 5 años tampoco, y un señor una señora mayor de 80, pues tampoco está expuesta a la fecundidad. Entonces, hay una definición de que se llama población en edad fértil, que los vamos a ir viendo ya en los casos reales, los vamos a ir definiendo conforme veamos los ejemplos. ¿Ok? Entonces, lo que quiero que vean el caso, la diferencia entre una razón y una tasa. Esto es un corte en el tiempo y esto tiene que haber un periodo de exposición en el cual va a ocurrir el determinado fenómeno. Esto es muy importante. Cuando hay muerte se llama tasa de mortalidad. Cuando hay enfermedad se llaman tasas
de morbilidad, ¿verdad? Cuando tenemos morbilidades, es muy importante diferenciar entre las dos cosas porque pueden haber enfermedades que tienen una alta mortalidad y hay otras que tienen una baja mortalidad pero una alta morbilidad. Antes del COVID, una gripilla, una gripe, era una enfermedad que tenía una tasa muy baja de mortalidad, pero tenía una alta tasa de morbilidad. Ahora con las vacunas, muy probablemente dentro de unos años va a ocurrir lo mismo con el COVID. Igualmente, las tasas para efectos de interpretación las vamos a multiplicar por 1000, por 10,000 o por 100,000 en el momento en que tengamos un cociente que sea menor que 1, ¿verdad? Existe una excepción a esta regla de las tasas, a lo que yo les estaba diciendo, que son las tasas de crecimiento. Para medir la tasa de crecimiento de una variable, vamos a utilizar siempre como factor de expansión el 100. Y este es el único caso que utiliza el símbolo porcentaje, porque las tasas de crecimiento son tasas porcentuales, a pesar de que no es un porcentaje como tal, ¿verdad? Es el único caso atípico que vamos a tener en las tasas que si multiplicamos por 100 y el resultado se le pone el símbolo porcentual. Nada más que ahorita vamos después cuando veamos los ejemplos, vamos a ver que las interpretaciones son distintas. Esta es la materia de este tema. Es nada más comenzar a tener un montón de números o un montón de características que tengamos y ir asignándolas en cada uno de estos cajones que cae en un porcentaje, que cae en una razón y que cae en una tasa. Las formulitas las vamos a ir viendo unas a unas con los ejemplos más típicos en salud. ¿Ok? Estas son las definiciones. Estos estaban con unos ejemplos, con unos ejemplitos así, pero la siguiente lámina ya están en términos de pues estadísticos, ¿verdad? Con las definiciones correctas, ustedes la pueden ver. Proporción expresa la relación entre una parte o categoría de una característica de interés con respecto al conjunto total de elementos. La razón expresa la relación entre dos conjuntos o subconjuntos de un mismo grupo, ¿verdad? Y ahí están los factores de expansión. 10, 100, 1000. El factor de expansión puede ser cualquiera, ¿verdad? Por lo general, en el área de salud es de 1000 para arriba. Y la tasa. Por cierto, olvidaba decirle, la tasa, la interpretación de las tasas se hace en términos de probabilidad. Una tasa lo que muestra es el riesgo que tiene una persona de sufrir el determinado fenómeno, ¿verdad? El riesgo que tiene una persona de cometer matrimonio, el riesgo que tiene una persona de enfermarse de dengue, el riesgo que tiene una persona de morir por un accidente de tránsito, ¿verdad? Todas las tasas expresan un riesgo o una probabilidad. Este concepto de riesgo relativo es
un indicador que se aparta un poco de estos tres, porque lo que está haciendo es dividiendo dos tasas, ¿verdad? Cuando yo divido una tasa entre otra tasa, por ejemplo, la tasa de mortalidad de una enfermedad X entre la tasa de mortalidad de una enfermedad Y, tengo lo que se conoce como un riesgo relativo. Se analiza por aparte porque vean qué curioso. El riesgo relativo es el cociente que se obtiene de dividir dos tasas, una tasa X entre una tasa Y. Pero el riesgo relativo es una razón que se obtiene de dividir dos poblaciones completamente diferentes, nada más que en este caso no son valores absolutos, sino que son tasas, ¿verdad? Curiosamente, los riesgos relativos se generan del cociente de calcular dos tasas y por lo tanto cae dentro de la definición de lo que es una razón. Por eso los riesgos relativos en salud pues tienen una connotación un poquitito diferente por lo que estamos haciendo, ¿verdad? Esto lo vamos a ver ejemplos de lo que son riesgos relativos. Vamos a ver algunos y caer en algunos ejemplos de lo que son las tasas. Aquí ya en estas láminas que voy a pasar un poquitito más rápido, están todas las definiciones. Las partes más importantes de esto es que las proporciones son cifras comprendidas entre 0 y 1. Para efectos de interpretación se acostumbra a multiplicar por 100. O sea que el porcentaje queda expresado entre 1 y 100. La proporción queda expresado entre 0 y 1. Son dos cosas distintas. Aquí tenemos el mismo ejemplo que teníamos anteriormente, nada más que ahora con otros casos. Estamos diciendo cuántos estudiantes hay en la UCR hombres entre el número total de estudiantes del grupo. Esto sería 0.489, multiplico por 100 para expandir y calcular el porcentaje que me da 48.9. Lo que diría que hay es por cada 100 estudiantes, 48.9, aquí le hizo falta el puntitos que no se ve, 48.9 son hombres. Los ejemplos que vamos a ver acá son, por ejemplo, todos estos, mortalidad proporcional infantil. Por una mortalidad proporcional infantil se llaman muertes de menores de 1 año. Entonces, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál sería la fórmula? ¿Cómo mido la mortalidad proporcional infantil? Tendría la cantidad de defunciones de personas menores de 1 año entre las personas menores de 1 año. No es entre las personas menores de 1 año. Si usted me calcula eso, me está diciendo, me está calculando una tasa, porque me está calculando de la población expuesta, cuántos sufrieron el determinado fenómeno, ¿verdad? Y eso sería una tasa. Y sería la tasa de mortalidad infantil. ¿Cuál es mi variable? Por eso es que es importante ir a los conceptos, ¿verdad? Recuerden que las variables no, tampoco es entre la población total, porque entre el total de las defunciones. Entre el total de las defunciones, ¿verdad? Mi característica es causa de, año de muerte, ¿verdad? La edad de defunción. Entonces tenemos todos los grupos de edades, menores de 1 año, de 1 a 5, cualquier rango de edad. Pero ¿cuál es el total del conjunto? Son todos los difuntos, ¿verdad? Entonces, una mortalidad proporcional se calcula como en los menores de 1 año entre el total de las defunciones, que era lo que está aquí. Ahora sí,
Todo esto, mortalidad proporcional de menor de 5 años, exactamente igual. Defunciones de menores de 1 año ocurridos de 5 años ocurridos en un año entre el total de defunciones. Todos estos iguales. Ahora, ¿qué sería la mortalidad proporcional por enfermedades infecciosas y parasitarias? ¿Cómo lo calculo? Porcentaje de mortalidad por enfermedades infecciosas y parasitarias. Profe, yo diría que las muertes por enfermedades infecciosas y parasitarias entre las defunciones totales. Exactamente. Siempre el mismo conjunto sigue siendo las defunciones totales. Cuando lo hago por grupos de edades, esto se llaman mortalidad por grupo de edad, y cuando lo hago por enfermedades se llama mortalidad por causa, ¿verdad? Así que cuando yo tenía aquí, en este ejemplo que teníamos aquí, mortalidad Y entre mortalidad X, esos son causas de muerte o causas de enfermedad. ¿Ok? Entonces, esto sería número de defunciones causadas por enfermedades infecciosas y parasitarias entre las defunciones totales, ¿verdad? Ahora aquí, ¿quién es el total de, cómo se calcula la mortalidad materna hospitalaria? El numerador ya está bien definido porque son el total de muertes maternas. Ahora, ¿quién es el total? Sería el total de defunciones, pero en el hospital. En el total Ajá. de defunciones ocurridas en el hospital en el periodo de análisis, ¿verdad? Por ejemplo, le estoy diciendo que todo esto es un año. Entonces, en el Hospital México, ¿cuántas defunciones maternas hubieron? 5. ¿Y cuántas defunciones totales hubieron en ese hospital? Por ejemplo, 1,500. 5 entre 1,500 es la mortalidad proporcional materna en ese hospital. Lo mismo con la letalidad hospitalaria, ¿verdad? Nada más que eso se hacen defunciones totales en el hospital. ¿Entre qué? Defunciones, la letalidad proporcional hospitalaria. Defunciones totales que hay en el hospital, ¿entre qué? Ese sí sería entre defunciones totales, ¿no? No, porque son las defunciones totales. En el hospital es el numerador. No, pero las defunciones totales en general, digamos. No, porque entonces no están midiendo la letalidad hospitalaria. Yo lo que quiero medir es comparar entre el Hospital San Juan de Dios y el Hospital México, ¿cuál tiene más, dónde hay más letalidad, dónde hay más muertes? Recordemos el principio, ¿verdad? Mi variable es un hospital, ¿verdad? Existen dos formas de salir de un hospital. ¿Cuáles son las dos? Pacientes, o sea, el total de pacientes. Exactamente. Si usted entra a un hospital, si una persona entra a un hospital, tiene dos formas de salir, vivo o muerto, ¿verdad? Entonces, y de cualquiera de las dos maneras se registra lo que se conoce como un egreso hospitalario, ¿verdad? Entonces, el total del conjunto total son los egresos hospitalarios que hay, y el numerador serían el subconjunto, ¿verdad? Que es los que salieron, pues, fallecidos. ¿Ven? Lo mismo mortalidad postoperatoria, que sería numerador los muertos que hubieron después de una operación entre el total de operaciones, ¿verdad? Porcentaje de autopsias en defunciones hospitalarias, número de personas a las que le hicieron una autopsia entre las defunciones del hospital.
No a todas las personas que fallecen en un hospital se le hace alguna autopsia, ¿verdad? Entonces, vean que lo importante de esto es entender el concepto de subconjunto de una población, el numerador, y el conjunto total del denominador, ¿verdad? Recuerden, no nos vamos a preocupar mucho por las fórmulas. Hay un librito de fórmulas en los materiales. Ahora, cuando hagamos los ejemplos, se los vamos a ver. Ustedes tienen acceso a eso y en los exámenes lo pueden abrir por si tienen alguna duda con la fórmula, ¿verdad? Nada más para que no tengamos problema con eso. Todos estos indicadores son indicadores de mortalidad por edad o por causa, pero no todo en salud son muertes, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo calcular indicadores de cobertura, proporción hospitalizada de la población. Ahora sí, ¿qué es eso? ¿Cómo lo calculo? Entendiendo hospitalizado como como internado o algo así. Sí, bueno, proporción de personas, ¿cuál es el porcentaje de población hospitalizada? Ah, ok, o sea que se encuentran Sí, el, exactamente, ¿cuál es el porcentaje es que el indicador se llama así, proporción ajá. hospitalizada. Entonces, ¿qué sería? ¿Qué sería el cociente? ¿El cociente? Vamos a tener la cantidad de personas hospitalizadas Ajá. entre la cantidad que tenga de población, digamos. Esa sería entre la población total. Exactamente. Por cierto, olvidaba decirle alguna cosa que con respecto a esta población. Recuerden que en el caso de las tasas, hay una población expuesta. Muchas veces mi población expuesta es la población total. Pero recuerde que en qué momento se mide esa población. ¿Se mide a principio del año o se mide al final del año? Por convención, todos los países utilizan su medición de población a mitad de año. Entonces, Costa Rica, cuando ustedes ven el INEC, todos los datos poblacionales están al 30 de julio, perdón, al 30 de junio de cada año. Cualquier país del mundo, sus mediciones de población las hace en ese momento. ¿Cuál es la ventaja de tener esta forma de hacerlo? Que resulta que ahora se gana comparabilidad. Cualquier indicador de salud en cualquier parte del mundo se calcula de la misma manera, de tal manera que las cosas sean comparables. Porque si un país utiliza a mitad de año, otro utiliza a final de año, otro utiliza al inicio del año, ya los indicadores no son importantes. Entonces, ustedes se van a encontrar que algunas fórmulas del manualcito que le tiene dice población a mitad de periodo, ¿verdad? Esto ya es una definición típica, ¿verdad? Cuando se habla de población, yo no hablo de población a mitad de periodo porque ya se sobreentiende que todos se calcula al 30 de junio de cada año. Entonces, pero nada más para cuando se vea ese concepto que dice población a mitad de periodo, estamos hablando de la población total del país. ¿Ok? Porcentajes de partos intrahospitalario. Bueno, igual. ¿Cuál es la variable? Parto. ¿Cuál es la característica? Lo que estoy midiendo es el parto. ¿Cuál es la característica? Es una pregunta. ¿El parto ocurrió en un hospital? ¿Sí o no? Entonces, tomo
sí más no, me genera el total de partos y entonces únicamente estoy diciendo el número de partos ocurridos en el hospital entre el total de partos. Porcentaje de niños protegidos con vacunación. De nuevo, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la variable? ¿Está el niño vacunado? ¿Sí o no? Todos estos ejemplos se calculan de la misma manera porque son variables binarias. Solamente toma dos resultados posibles. Número de niños vacunados entre el número de niños totales. Población cubierta con seguro. Bueno, ¿quiénes tienen seguro? Los que me dicen que sí, entre la población total. Porcentaje de niños con bajo peso al nacer, ¿verdad? Los niños que tuvieron bajo peso entre los niños, entre el total de nacimientos. Porcentaje de ocupación de camas. Índice ocupacional de camas. Número de camas ocupadas entre número de camas totales, ¿verdad? Ahora con esta cosa del COVID, prácticamente estuvimos con porcentajes de ocupación de 100. Incluso en algunos casos pasaba que el indicador no puede ser mayor que 1, ¿verdad? Ese indicador está entre 0 y 1, pero estaba ocurriendo que habían más personas hospitalizadas que el número de camas que tenía, porque, pero digamos, pero eso no se podría contabilizar en un porcentaje, porque los porcentajes nunca pueden ser mayores que 1. Aquí están los ejemplos de las razones, razón de masculinidad, y está su respectiva interpretación con unos datos reales, como ya lo habíamos visto acá, y tenemos muchos ejemplos. Razón de masculinidad, habitantes por médico o médico por habitante. Vea que aquí le estamos dando vuelta. ¿Cuáles son? Vamos a ir uno por uno. Recuerde que era dos maneras. Dos subconjuntos de una misma población o dos poblaciones completamente distintas. Razón de masculinidad, ya había visto que son dos subconjuntos de una misma población. Habitantes por médico o médico por habitante, ¿de qué tipo es? Dos poblaciones completamente diferentes o un subconjunto de una misma población. ¿Cuál creen ustedes que sea? Al final los médicos son habitantes, ¿no? O sea, los médicos. O sea, lo que me está diciendo es que los médicos están dentro de los habitantes. Entonces vea lo que me está diciendo usted. Entonces estoy agarrando, si eso fuera cierto, entonces estoy diciendo médico, el subconjunto de una población entre los habitantes, entonces sería un porcentaje, ¿verdad? Porque estoy hablando de profesión, variable profesión, entre el total de habitantes, sería entonces qué porcentaje de los habitantes de un país son médicos. Entonces, no, ¿verdad? Porque es una razón. Porque curiosamente son dos subconjuntos completamente distintos. ¿Quién dijo que en Costa Rica no puede estar trabajando médicos extranjeros? Recuerde que por definición de habitantes, estoy hablando de los residentes de un país. Entonces, los cálculos de población no están considerando, por ejemplo, que en un año cualquiera haya por ejemplo, si en el Hospital México llega una pasantía, 10 médicos que vienen de los Estados Unidos, 10 médicos están en el numerador, pero no están en el denominador.
¿verdad? Si fuera así, donde los médicos, donde fuera nada más, mi variable es profesión y todos esos datos suman la población total, sería entonces nada más qué proporción de los habitantes son médicos. Pero ese no es el caso, ¿verdad? Por lo que les acabo de mencionar. Camas por habitante. ¿Cuál de los dos? ¿Dos subconjuntos de una misma población o dos poblaciones completamente diferentes? Tengo ahí dos poblaciones completamente diferentes. Lo mismo que el giro de camas, que está definida como el número de camas entre el número de egresos hospitalarios, ¿verdad? El giro de camas se interpreta como el número de veces en que una cama de hospital ha estado ocupada en un año. Porque no en todo el año estuvo ocupada por la misma persona. Entonces eso se llama giro de camas. El número de veces en que una cama de hospital ha estado ocupada en un año. Ahora vamos a ver el ejemplo para que vea. Estos son uno de los indicadores. Costa Rica tiene excelentes indicadores en salud. Uno de los principales en América Latina. Estamos por encima de todos. Quizás con el único excepción de este bendito indicador, que lo tenemos muy rezagado. O consultas por egreso. Una cosa son consultas externas y otra cosa son egresos hospitalarios. Hay una definición también de hechos vitales para poder entender qué es cada una de estas cosas. Todas las definiciones de hechos vitales están en un documentito que se llama así, hechos vitales. Ahí me dice que es una consulta externa y ahí me dice que es un egreso hospitalario. Una cosa son las atenciones en consulta y otra son los egresos hospitalarios. Aquí está hechos vitales. Si ustedes lo abren, dice hechos vitales. ¿Cómo se define nacimiento? Porque muchos indicadores en salud utilizan el concepto de nacimiento. Entonces, ¿cuándo hay nacimiento y cuándo no hay nacimiento? ¿Verdad? ¿Cuándo fue cuándo defino algo como nacimiento o cuando entra como un aborto? ¿Verdad? Porque las definiciones tienen que ser muy claras para que las cosas sean comparables. Aquí está la definición de nacimiento, aquí está la definición de defunción, de funciones fetales, de funciones infantiles, porque son dos indicadores muy importantes para calcular la tasa de mortalidad infantil o las tasas de aborto. Lo mismo con mortalidades residuales. Que es una mortalidad infantil precoz, son todas las defunciones de niños menores a 7 días. Cuando un niño fallece en este periodo, está incluido dentro de la tasa de mortalidad infantil, pero eso se llama una tasa de mortalidad infantil precoz, ¿verdad? Lo mismo la mortalidad neonatal, y que está incluida en la precoz, nada más que son menores de 28 días. ¿Por qué así? Bueno, porque las causas de muerte entre estos tiempos tienen, desde el punto de vista médico, tienen una explicación muy particular. Bueno, los médicos saben más de esto que lo que yo les podría decir. Morbilidad, todo lo relativo a enfermedades. Muy importante las diferencias entre incidencia y prevalencia. Incidencia son nuevos casos registrados y prevalencia es la totalidad de casos existentes. Entonces, cuando
en efectos del COVID, lo que se iba indicando eran las tasas de incidencia de la enfermedad, porque semana a semana se iban actualizando los nuevos casos. Al final del año, lo que se midió, o cada uno de los años, fue lo que se midió la tasa de prevalencia de el COVID en el país. Aquí están las dos definiciones que le estaba diciendo. Egreso hospitalario es el retiro de un paciente de los servicios de internamiento de un hospital. Obviamente ocurre de dos formas, vivo o muerto. Con eso es que se calculan las mortalidades proporcionales. Y la consulta externa es el servicio donde ocurre la atención en salud proporcionada por un profesional calificado a una persona no hospitalizada. Estas consultas externas se dividen en dos: verdaderas urgencias y no urgencias, ¿verdad? Aquí vamos a ver ejemplos de esto porque me genera proporciones, ¿verdad? La proporción de verdaderas urgencias son el número de verdaderas urgencias entre las consultas externas. Población cubierta, estancia hospitalaria, para calcular algunos indicadores que están en la lista, periodo de 24 horas en la cual una cama de hospital se encuentra ocupada. O día cama es el periodo de 24 horas en el cual la cama de hospital se encuentra lista para ser ocupada, ¿verdad? Dotación normal de camas es el número fijo de camas hospitalarias que normalmente se disponen en un periodo. Cuando tengo una misma unidad temporal, estancia más día cama, me da la dotación. Ahí están algunos ejemplitos, nada más como para que los veamos y que entendamos los conceptitos que estamos teniendo acá. Las tasas ya se los había mencionado. Miden riesgos o probabilidades de ocurrencia de un fenómeno. Toda tasa siempre va a variar entre 0 y 1, igual que los porcentajes. Por lo tanto, puede utilizar un factor de expansión que sean el 1000 o el 10,000 o el 100,000 hasta que el numerito sea mayor que 1. Muy importante esto. Tenemos 3 tipos de tasas. Tenemos en salud, ¿verdad? En el área de salud en la que estamos, podemos encontrar 3 tipos de tasas. Tenemos la tasa bruta. Las tasas brutas lo único que hacen es eliminar el efecto de los tamaños poblacionales. Eso era lo que yo les mencionaba. Costa Rica tiene alrededor de 15,000 muertes por año. China tiene alrededor de 250,000 muertes por año. Cuando como esos números no son comparables, la tasa bruta de mortalidad en Costa Rica y en China hacen los dos grupos comparables, porque ahora todo lo calcula o todo se interpreta como el número de muertes por cada 1,000 habitantes. Entonces ahora ese numerito sí es comparable. Pero solamente muestran el total, ¿verdad? Son las defunciones totales entre los habitantes. Para hacerlo más comparativo, se utilizan las tasas específicas. Las tasas específicas se calculan comparándola en base a subconjuntos. Los principales subconjuntos o las principales tasas específicas son las tasas de mortalidad o morbilidad por causa o las tasas de mortalidad o morbilidad por grupos de edades. Cuando se hablan de morbilidades o mortalidades por grupos de edades, en salud normalmente se utilizan rangos quinquenales de población. Por lo tanto, las tasas específicas se calculan así. La primera
es la tasa de mortalidad infantil porque son las de menores de 1 año. Esa se extrae por aparte por la importancia que tiene la tasa en los sistemas de salud. Pero ya la más agrupada son las tasas de mortalidad de 0 a 4 años, que es el primer quinquenio de vida, de 5 a 9, que es el segundo quinquenio de vida, de 10 a 14, de 15 a 19, y así vamos por cada grupo de edad quinquenal. Todas esas se llaman tasas específicas. Las tasas específicas dividen las defunciones del grupo de edad entre la población en ese grupo de edad. O sea, la tasa específica de mortalidad de personas mayores a 60 años es las defunciones totales de mayores de 60 entre la población de 60 y más. La tasa de mortalidad de personas entre 5 y 9 años son las defunciones que hay en el grupo de 0 a 5, personas de entre 0 y 5 años, entre el número de personas que están entre 0 y 5 años. Mientras que las tasas específicas por grupos, por causa de muerte, depende de cuáles enfermedades están asociadas a la población total y cuáles enfermedades no están asociadas a la población total. Ejemplo, ¿cuál es la tasa específica de mortalidad por COVID? Bueno, son defunciones totales por COVID entre la población total, porque la población total es la población expuesta. Todos los costarricenses estábamos expuestos a enfermarnos de COVID. Pero ¿cuál es la tasa específica de mortalidad materna? ¿Verdad? Fíjese, el COVID es una causa de muerte, pero las muertes maternas es una causa, ¿verdad? Que es causas debidos al embarazo o 45 días posterior al embarazo por causa de este, ¿verdad? Esa es la definición de muerte materna. Entonces, en este caso, la tasa específica no es la población total, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no todas las personas están expuestas a una mortalidad materna. En este caso, se utiliza un proxy, una aproximación que son los nacimientos. Como en ese primer año no tengo todavía registradas en los sistemas de estadísticos de un país todos los nacimientos. Por ejemplo, una persona que nazca en el 2022, Costa Rica los registra prácticamente de ahí inmediatamente, pero muchos países pueden tardar 3 meses, 4 meses en registrar el nacimiento. Entonces, como no tenemos datos de nacimientos, perdón, de población entre 0 y 1, se utiliza un proxy que es el total el total de nacimientos. No tenemos la población de 0 a 1, entonces utilizamos el número de nacimientos que hay. Los nacimientos, al ser un registro obligatorio, entonces lo podemos utilizar como aproximación. Por eso la tasa específica de mortalidad materna la calculamos como las defunciones maternas, o sea, debidos a la causa materna, entre los nacimientos. Las tasas, estas dos tasas las vamos a calcular, o sea, salen en los exámenes. Estas de acá son solo definiciones, no las vamos a calcular porque son muy complejas.
El problema de la tasa específica, de la tasa bruta, es que solamente elimina los tamaños poblacionales. Esos tamaños poblacionales yo las corrijo con las tasas específicas, pero tengo problemas de comparabilidad porque no voy a tener una única tasa, voy a tener muchas, ¿verdad? Entonces, las tasas ajustadas o estandarizadas lo que hace es agrupar todas las específicas de nuevo en una sola tasa. Para eso se crea lo que se llaman poblaciones tipo o poblaciones típicas, que es mantener una estructura poblacional estandarizada de la población para poder que las comparaciones sean iguales. Aquí lo único que me interesa es que cuando vean que diga tasa bruta, es una simple fórmula de funciones entre población total. Cuando veamos las tasas específicas, vemos que tenemos tasas para cada grupo y para cada causa de muerte. Pero cuando vean algo que diga tasa estandarizada o tasas ajustadas, tengan el cuidado que lo que están haciendo es agrupando todas las tasas específicas en una sola. Esto es lo más correcto para efectos de interpretación estadística. ¿Ok? Pero es muy difícil de calcular, entonces aquí no, en este curso, no se calcula con métodos demográficos y no es parte de lo que vamos a ver acá. Aquí tenemos los ejemplos con las fórmulas. Tasa de fecundidad y natalidad. Nacimientos corridos en un periodo entre la población a mitad de periodo. Esto era lo que yo le llamaba, nada más, no se preocupen que un examen y nada más diga población. Se sabe que esa población que le están dando el examen es a mitad de periodo. La tasa de fecundidad, nacimientos totales entre la población femenina en edad fértil. Edad fértil se define entre 15 y 49 años. ¿Ok? Alguien podrá preguntarse, ¿una chiquita de 14 años puede quedar embarazada? Sí. ¿Una mujer de 50 años puede quedar embarazada? Sí. ¿Ok? Se acota entre 15 y 49 años simplemente para efectos de comparabilidad y que todos los países lo calculen de la misma manera. Es mejor dejar esas colas por fuera, esos números de esa población que hay que pueda estar embarazada en menores de 15 o los que pueden quedar embarazados mayores de 50 que perder la comparabilidad. Tasa de fecundidad por edad de la madre es una tasa específica. Vea que aquí esto es una tasa bruta, la fecundidad general. Las tasas específicas son las tasas de fecundidad por edad de la madre. De funciones en mujeres en el grupo de edad entre la población femenina en ese grupo de edad. Las tasas de mortalidad, la bruta, de funciones en el periodo total entre la población expuesta, o sea, la población a mitad de periodo, o las poblaciones por causa, de causa X, donde la causa puede ser cualquiera, suicidios, accidentes de tránsito, cánceres, homicidios, lo que sea, ¿verdad? Entre la población expuesta. Esto es una tasa específica por causa y tenemos las tasas específicas por grupos de edades. ¿Ok? Vean en este caso, toda la población, todas las tasas por causa tienen como denominador la misma población. Por lo tanto, la sumatoria de todas las mortalidades por causa me da la tasa bruta. Pero en la mortalidad por grupos de edades no,
porque los denominadores van cambiando. No es la población misma, no es la población total, sino que es la población en el grupo de edad. Por lo tanto, la suma de las tasas de mortalidad por grupos de edades no me da la mortalidad bruta. La tasa de mortalidad materna de funciones maternas entre el número de nacimientos. Esto es un proxy. Deberíamos de tener la población de 0 a 1 año. Pero como es un dato difícil de generar por las deficiencias que puedan tener los registros de población, se utiliza un proxy que son nacimientos, que sí hay que hacerlo como un registro obligatorio. Y la tasa de mortalidad infantil, que son defunciones de menores de 1 año entre nacimientos ocurridos en el mismo periodo. Aquí tengo los conceptos de riesgo relativo y riesgo atribuible, que es simplemente riesgo relativo es el cociente de 2 tasas. Riesgo atribuible es la diferencia entre las tasas de incidencia o de prevalencia entre en los 2 grupos. Por ejemplo, ¿quién tiene más probabilidad de muerte por COVID? ¿Un hombre o una mujer? Entonces yo calculo la tasa de mortalidad por COVID en hombres y mujeres y lo divido la tasa de hombres entre la tasa de mujeres. Si por ejemplo me da 2, entonces lo que estoy diciendo es que un hombre tiene 2 veces más probabilidad de morir de COVID que una mujer. ¿Ok? Si fuera al revés, si fuera menor que 1, el que tiene la mayor probabilidad de morir sería la mujer. Riesgo relativo se interpreta como el número de veces que tiene más probabilidad de morir alguien de una causa o de un grupo con respecto a otro. Mientras que los riesgos atribuibles son restas. Por ejemplo, yo tengo la mortalidad en personas, la mortalidad por causa de, ¿cómo se llama esto? De cáncer del pulmón. La tasa se llama mortalidad por causa de cáncer de pulmón. Y lo hago separado entre fumadores y no fumadores. ¿Quién debe tener más probabilidad de muerte por morirse por un cáncer pulmonar? Obviamente los fumadores. Entonces, si yo tengo una tasa de 10 en fumadores y tengo una tasa de 5 en no fumadores, pues 10 menos 5 me da el riesgo atribuible, ¿verdad? 5 sería el riesgo adicional que tiene un fumador de morir por cáncer pulmonar en relación con un no fumador. Recuerde que estoy en conceptos, ¿verdad? No he visto para nada ejemplos. Estos son la teoría que hay detrás de los indicadores relativos. Observen que es sencillo, ¿verdad? Pero es tremendamente importante distinguir las diferencias y saber cuando estamos en presencia de cada uno de esos indicadores relativos, de esos tipos, porque las interpretaciones son completamente diferentes. ¿Ok? Entonces, existe, hay veces mucho problema en las interpretaciones de los indicadores relativos porque no se tiene claridad cuando uno es una tasa o cuando uno es una proporción o cuando es una razón, ¿verdad? En la clase de hoy
solamente voy a ver, no voy a ver práctica, sino que nada más les voy a poner unos ejemplos de lo que son, de la importancia de los indicadores relativos como estadística descriptiva. Nada más para recordarles, este archivito de fórmulas no lo voy a abrir porque ¿para qué? Son las mismas fórmulas que vi acá en la presentación, pero aquí están puestas como fórmulas en un archivo de Excel para que las tengan a la mano, ¿verdad? Es muy útil tener este archivito abierto el día del examen, ¿verdad? Vamos a ver estos ejemplos de indicadores en salud. Vean qué importancia tienen los indicadores como estadísticas descriptivas. Ese es el propósito de esta partecita en 15 minutos para que empezamos con el quiz de práctica. Ok. Les voy a mostrar unos parrafitos extraídos prácticamente textualmente de unos informes del INEC y de la caja. Nos dice el INEC en su página en el año 2002. Dice, el INEC en el año 2002 se registraron 15,004 defunciones. De ellas, 16 fueron por causa del parto, complicaciones del parto. Este paréntesis es mío, se llama causa X. En el mismo periodo se registraron 71,144 nacimientos, de los cuales 34,277 fueron mujeres. La población en ese año fue de 4,089,550. ¿Ok? Sin ver las tasas, sin ver nada. Díganme, ¿qué conclusiones podemos extraer del sistema de salud de Costa Rica? ¿Qué conclusiones podemos sacar con esos datos? Esos datos son valores absolutos. Pero observen que no podemos extraer conclusiones. Tenemos ¿cuántos datitos? 1, 2, 3, 4, 5 datos absolutos. Y con esos 5 datos absolutos en ese párrafo no podemos describir la situación del sistema de salud de Costa Rica. Pero vean lo que cambia la cosa cuando yo convierto esto a indicadores relativos. ¿Qué puedo calcular aquí? La tasa de mortalidad materna. La tasa de mortalidad materna se define como las defunciones maternas entre los nacimientos. 16 entre 71,144 me da un número muy pequeñito. ¿Por qué no multipliqué por 1,000? Porque me quedaría por debajo de 1. Lo multiplico por 100,000 para que me quede un número ya mayor que 1. De tal manera que puedo interpretarlo así. En Costa Rica en el año 2002 murieron 22.4 mujeres a causa del embarazo por cada 100,000 nacimientos. Puedo calcular la razón de masculinidad de esos nacimientos. Hombres entre mujeres. Tengo los nacimientos totales, del resto de las mujeres. Me quedan los hombres. Entre los hombres me da 1.076, ¿verdad? Lo estoy multiplicando por 100, porque es un numerito un poquito mayor que 1, no tengo que expandirlo tanto. En Costa Rica, en el año 2002, nacieron 107.6 hombres por cada 100 mujeres. O lo que es lo mismo, en Costa Rica en el año 2002 nacieron 1,076 hombres por cada 1,000 mujeres. La tasa bruta de mortalidad sería defunciones totales entre la población.
utilizo un factor de expansión del 1000, y me da 3.67. Lo que me dice es que en Costa Rica en el año 2002 murieron 3.67 personas por cada 1000 habitantes, ¿verdad? La tasa de mortalidad por causa, 16 causas por causa del embarazo entre la población, sería 0.39. No es un indicador muy típico, ¿verdad? Pero nada más como para ponerlo en un ejemplo. Costa Rica en el año 2002 se murieron 0.39 mujeres a causa del embarazo por cada 100,000 habitantes, ¿verdad? La proporción de muertes por la causa X. ¿Cuál es la mortalidad proporcional de la causa X? Ahora serían 16 entre el total de defunciones. ¿Ok? Vean la diferencia entre estos tres datos, ¿verdad? Uno es una tasa y esto es una proporción. Cuando multiplico por 100, me queda todavía 0.11. No importa que quede menor que 1, siempre lo dejo ahí porque todo porcentaje se calcula por 100. Pero vean qué importante, también tenemos la posibilidad de que si tenemos un indicador relativo, podemos saber cuántas defunciones menores de 1 año hubieron con un simple despeje. Si se sabe que la tasa de mortalidad infantil fue de 12.15 defunciones infantiles por cada 1000 nacimientos, ¿cuántas defunciones de menores de 1 año hubieron? Bueno, agarro las defunciones y los divido en 3000 para quitarles el factor de expansión. Esto era lo que les había dicho. Cualquier operación matemática tengo que tenerla sin factor de expansión. Entonces, 12.5 lo divido entre 1000 y entonces lo multiplico por el total de nacimientos. Eso me da el numerador, que serían 864.4. O sea, aproximadamente murieron 864 niños menores de 1 año. No todo tiene que ser muertes. Vea el caso de las estadísticas en salud. Tenemos exactamente un parrafito igual. Me dice que en los informes de la caja para ese mismo año habían 10,629 consultas externas. Ojo, en un país de menos de 4 millones de personas en ese año. Más de 10 millones de personas se atendieron en consulta externa. Y esto peor, fueron verdaderas urgencias 3.554.000. Del servicio de urgencias atendió esto, las urgencias reales fueron 1.767. La caja en el 2002 tenía 5.860 camas y en ese mismo periodo se registraron 33,000 egresos hospitalarios. La población sigue siendo la misma y los nacimientos siguen siendo estos mismos. Con esto no puedo hacer ninguna conclusión, pero podemos calcular giro de camas, que era lo que les había dicho. Egresos hospitalarios entre número de camas. Lo que me dice, ojo, lo que le decía el indicador. Esto lo que me dice es que en el 2002, una misma cama de hospital estuvo ocupada 57 veces por un cristiano distinto. ¿Se imagina cómo quedó ese colchón a final del año? Esta es la importancia de este indicador. Consultas por egreso. Ojo, por cada persona hospitalizada que tenía el país en el 2002, en consulta externa habían 32 personas. Una persona hospitalizada y 32 personas en consulta externa. Más grave esto, la proporción de urgencias. Verdaderas urgencias entre las urgencias totales. O sea, más del 50%
de las personas que fueron a urgencias, en realidad no eran catalogadas como verdaderas urgencias. Esto es importante porque a veces puede criticar a la caja de su eficiencia, pero también hay veces estamos viendo si estaremos saturando los servicios de salud con un uso adecuado, ¿verdad? Todas estas cosas no las podemos analizar con valores absolutos, solo se pueden analizar con valores relativos como los que tenemos acá. Camas por 1000 habitantes. Ojo lo que tenemos acá. Hay 1.4 o habían 1.4 camas por cada 1000 habitantes. Esto lo que nos indica es qué pasa en un terremoto de gran magnitud en el país. ¿Qué pasa en un país de volcanes como Costa Rica? ¿Qué pasa si hay desastres naturales y 5 volcanes en fila hacen erupción con un indicador como que solo tenemos 1,5 cama por cada 1000 habitantes? Esto es un sistema de alarma que no nos lo dice ningún valor absoluto. Tasa bruta de natalidad, de nacimientos entre la población. Lo que me está diciendo es que en Costa Rica en el año 2002 nacieron 17.39 personas por cada 1000 habitantes. La tasa de fecundidad era de 71.3 nacimientos por cada 1000 mujeres en edad fértil. ¿Cuántas mujeres habían en edad fértil? Volvemos a hacerlo lo mismo. Agarramos la tasa para poderla meter en la fórmula. Lo que hacemos es que dividimos entre 1000 para quitarle el factor de expansión. En este caso, estoy calculando el denominador. Entonces, como quiero calcular el denominador, la tasa es lo que tengo que dividir. Acá multiplicaba porque estoy calculando el numerador, ¿verdad? Cuando calculo el numerador multiplico, cuando calculo el denominador tengo que dividir entre el valor sin el factor de expansión. Eso me da 997.812 mujeres en edad fértil. Esto es lo que quiero que observen. Nada más la importancia de los indicadores relativos, que con 5 datos pude más que duplicar los valores absolutos y calculé 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores diferentes que no los tenía con los absolutos. Y aquí con 1, 2, 3, 4, 5, pude calcular 1, 2, 3, 4, 5, 6 indicadores. O sea que con los mismos datos absolutos, más que duplico la información estadística que podría tener. Y eso se llama estadística descriptiva. Me sirve para poder extraer conclusiones que no los puedo hacer con los valores absolutos.